Escritor, profesor de historia, un trasnochado que cree en los valores republicanos, las instituciones, la ley y cosas así. De esa manera se presenta Eduardo Sacheri en Twitter, pero eso es solamente una parte del maravilloso universo que tiene dentro y que irradia hacia afuera para contagiarnos y para hacernos felices con cada una de sus palabras. Eduardo, bienvenido a Conversaciones desde la Grada. Muchas gracias, Ricardo. Un placer visitarte. Imaginamos que estás particularmente feliz ahora que la Argentina es campeón y es campeón en el Maracaná, aunque se nos ocurre que tienes el orgullo rojo, hincha de Independiente al fin hasta el tuétano, de decir que Independiente ya había campeonado allí 2 veces. Exactamente, pero bueno, ahora le agregamos a ese orgullo de los de Independiente la enorme alegría de que haya sido toda la selección argentina la que lo logró. Y te confieso, Ricardo, que sobre todo por Messi, Claro. Los que lo queremos mucho a Messi, sentíamos que era muy importante que su carrera cosechase también un gran éxito a nivel de la selección. Le faltaba y bueno, ver su cara de alegría, copa en mano, el sábado en el Maracaná fue realmente toda una reparación para todos los que lo queremos bien. Sí, porque hace poco tú escribiste, bueno, hace poco entre comillas, cuando perdió Argentina contra Francia en el Mundial, escribiste unas palabras al respecto sobre lo que significaba perder, ¿no? Y uno veía la desolación en Messi, una desolación que se había repetido también en algunas finales de Copa América, y ahora justamente la cara contraria es verdaderamente maravilloso. Eduardo, quiero empezar quizás por donde no debería, pero tengo que, porque si tuviera poquísimo tiempo para hacerte preguntas, te haría esta de todas maneras. Estuve viendo, compartiendo con los chicos de la universidad, una charla tuya en TED, y entonces en esta charla tuya en TED, que contabas un poco los secretos para escribir, sobre el final, te medio quebraste y preguntaste, ¿se llora en las charlas TED? Y dijiste algo que me dejó a mí, yo tuve que, te cuento, te confieso, tuve que terminar mi clase después de esa frase porque dijiste algo que le toca a todos aquellos que hemos perdido gente importante. Y dijiste, y escriban sobre todo para comunicarse con sus muertos. ¿Así es? ¿Lo sientes así? Yo creo que sí. A lo mejor no lo tenía tan elaborado cuando empecé a escribir, ya hace muchos años, y empecé a escribir por impulso y porque sentía que me hacía bien, aunque no entendiera del todo en qué consistía, o por cuál era el camino a través del cual escribir me hacía bien. Pero con el transcurso de los años cada vez tengo más claro que nos vinculamos con el arte para enderezar de algún modo los caminos que se tuercen en la vida. Y creo que perder a quienes queremos, como sea que los perdamos, a veces por la muerte, a veces por la distancia, a veces por el enojo, a veces por el paso del tiempo. Digo, perder a quienes queremos es probablemente nuestra gran derrota y creo que el arte es una manera de tolerar mejor esa derrota de la ausencia. Y creo que me pasa cuando leo y me pasa cuando escribo, que siento que es una manera de estar más cerca de aquello o de aquellos a quienes he perdido. ¿Te gusta leer cosas que tengan que ver justamente con pérdida? Hace poco, revisando tu Instagram, nos dimos con que te había fascinado, por ejemplo, Patria de Aramburu, ¿no? Yo creo que me gusta leer de todo. Yeah. Me considero un lector voraz y no me predispongo particularmente a encontrar determinado vínculo en lo que leo, pero sí un vínculo. Quiero decir, los libros que siento que no me llegan, que no me interpelan de algún modo, me doy el lujo de abandonarlos en su lectura. Aunque a veces me interpelen desde la
desde la nostalgia, o desde la crítica, o desde la pérdida, o desde el humor, o desde la intriga. Cualquiera de esas interpelaciones me gustan, me dan placer y me estimulan. Bueno, Patria me pareció una estupenda obra y en realidad uso mi Instagram para compartir esto de, bueno, me ha gustado tal libro, me ha gustado tal otro, en la esperanza de que a alguien más le suceda eso, le suceda algo parecido. Ya son 70.000 más o menos las personas que te siguen en Instagram. Yo me ponía a pensar, y esta es por supuesto una simplificación absurda, pero regreso a la charla teta aquella, y en ese final dijiste, la vida es tristísima, durísima y dificilísima. Y uno se pone a pensar, Eduardo Sacheri, claro, por eso te digo, en una versión simple, Eduardo Sacheri, súper exitoso, sus libros llevados a la gran pantalla, 2 hijos fantásticos, una familia bien constituida, y uno dice, ¿qué lo atormenta, Eduardo? ¿O qué pérdida enorme ha tenido para decir que la vida es así? ¿No? Bueno, probablemente en mi caso mi pérdida biográfica más dura haya sido la pérdida de mi padre cuando era niño. Y esa fue la pérdida que a mí me marcó, pero a veces no solo es la muerte. Claro. Digo, a veces uno no pierde a sus padres, pero tiene con ellos o en el seno de su familia vidas verdaderamente de pesadilla, o situaciones de miseria económica o de violencia de todo tipo. Yo creo que la vida nos va acostumbrando a que nunca todo es, ¿cómo decirte? Todo es perfecto o todo sale como deseamos. En general, hay muchas cosas que no salen como deseamos o aquellas que sí salen son frágiles. Las cosas más hermosas son frágiles. Entonces, aunque las tengamos, creo que no está mal que nos detengamos con cierta cautela ante la posibilidad de perderlas. Entonces, como toda felicidad es frágil, aun cuando exista, bueno, hay que tratarla con mucho cuidado para no espantarla. Y tú justamente hablabas de esa fragilidad, de las cosas hermosas, en una frase de me van a tener que disculpar, ¿no? Del carácter defectuoso del tiempo, de este Maradona maravilloso que después finalmente era un Maradona humano. Y a mí esa frase me lleva no solamente a Maradona y a ese momento estelar magnífico, el gol a los ingleses, sino a otros momentos, el momento en el que uno, así lo pensaste, no sé, el momento en el que uno de repente estuvo con una novia a la que quiso muchísimo y después la relación misma se fue erosionando, o al recuerdo de haber estado con tu papá o con tu mamá y ahora ya no están, o pensaste específicamente en Diego para escribir esa frase. En realidad es algo que pienso en general. Supongo que ser licenciado en historia hace que le preste una especial atención al tiempo y a cómo el paso del tiempo modifica todo en la vida de las personas y de las sociedades. Pero lo apliqué a Maradona en aquella ocasión porque cuando una figura pública, no importa qué, pero sobre todo un deportista que genera magias tan instantáneas y tan absolutas y tan inmediatas, y que lo generan tan jóvenes en general. Es decir, coronan éxitos fenomenales a una edad muy temprana. Y sobre todo, pensando en el Maradona del Mundial 86, fue tan importante y fue tan bello y fue tan hondo que es muy difícil después permanecer a la altura del mito que el propio Maradona ha creado. Entonces, hasta la gloria encierra la tragedia. El germen de la tragedia está en la misma gloria, porque no hay modo de sostenerse en ese sitio.
de que nadie se sostenga en ese sitio. Mucho menos un pobre muchacho que es un deportista, digo. Es un lugar casi inaccesible y los pocos que acceden no pueden permanecer ahí demasiado tiempo, para algo son seres humanos. Y este cariño que le tienes a Maradona también tiene que ver con que, aparte de la reivindicación menor, como tú mismo dices, me van a tener que disculpar, de la victoria frente a Inglaterra en el 86, con este hinchaje, con este afecto inicial a Independiente cuando era chico. Maradona ha dicho que Bocini era su ídolo y que él era hincha Independiente. Después ya no lo reconoció tanto, pero inicialmente lo dijo, ¿no? Lo que pasa es que Maradona ha dicho tantas cosas y se ha contradicho tanto, ha sido tan múltiple a lo largo de su vida que bueno. Pero no, te diría que yo soy de aquellos que a Maradona lo amaron en el 86. Tal vez para quienes no son argentinos, el amor de los argentinos por Maradona puede parecer algo perpetuo. Y sin embargo, los argentinos, que somos bastante esquivos para el afecto recíproco, te diría que hasta el 86 Maradona era muy querido por los hinchas de Boca, porque había jugado y había salido campeón en Boca antes de ir a jugar a Europa, por los hinchas de Argentinos Juniors, porque había salido de ese pequeño e importante equipo de la ciudad de Buenos Aires, que es Argentinos Juniors, pero los demás futboleros no lo sentíamos como propio. Está bien, había salido campeón del mundo juvenil en Japón en 1979, pero en el Mundial 82, en ese caleidoscopio terrible que fue el año 82 para los argentinos, Sí, precisamente, claro. La guerra de Malvinas, el Mundial. Maradona no había jugado bien, y la Argentina no había jugado bien. Lo expulsaron por el De Paula hecho, lo Batista. expulsan por una patada terrible que dan de pura impotencia cuando Brasil nos elimina de ese Mundial. Y la relación con Maradona tiene, para la colectividad argentina en general, las mismas contradicciones que muchos otros vínculos en mi país. Y eso cambia en el 86. Es en el 86 cuando Maradona se convierte en alguien querido por todos, o por casi todos, o por la enorme mayoría, por esta cosa tan reparatoria que tiene ese mundial para algunas heridas recientes. La Argentina del 86 es una Argentina que se intenta abrir paso en la democracia, que en el gobierno de Raúl Alfonsín intenta juzgar a los militares culpables de violaciones a los derechos humanos, intenta instalar una democracia después de 50 años de golpes de Estado. Bueno, mientras eso pasa, estos muchachos de la selección en 1986 nos regalan algo maravilloso y Maradona es el abanderado indudable de ese grupo. De ese grupo de grandes jugadores, él sin duda es el mejor. Yo creo que ahí es donde se sella ese pacto tan fuerte que ha atravesado las décadas. El fútbol, explicando al mundo, es un poco el funcionamiento del mundo, se llama tu último libro, y esa es la premisa, a través de un detalle menor de estos muchachos en la escuela, de este campeonato, trasladándolo para explicar que es en realidad mucho más importante que simplemente un campeonatito. Yo creo que el fútbol, como otros juegos, tienen esa maravillosa función, que es simplificar la vida al punto de que seamos capaces de asirla, de entenderla, de manejarla, porque en su formato normal la vida es muy compleja, contradictoria, matizada, ardua. Los juegos no lo son. Los juegos son extremadamente simples en sus intenciones, en sus objetivos, en sus reglas, en sus técnicas, en sus alianzas y en sus enemistades. Y el fútbol no escapa a esa sencillez. Yo creo que en Argentina, y probablemente en Perú sucede lo mismo, el juego que más nos gusta es este. Esto que digo del fútbol, y que probablemente en Perú y en Argentina se entienda, a lo mejor en otro país funciona con otro deporte, pero estoy seguro de que funciona.
Cuando jugamos a algo, simplificamos cosas que en su terreno normal nos son inmanejables. Y creo que es una experiencia interesante, aunque sea fugaz, porque solo funciona bien mientras jugamos, creo que nos sirve para después aplicarlo a la vida en general. Te regreso a Maradona porque así empiezas una de tus novelas, Ser feliz era esto, y dice, si hay algo que Sofía odia es que le tengan lástima. Esa miradita de la gente cuando se les nota que están pensando. Pobre chica, mira lo que le pasó. Lo odia, los odia. Y eso nos lleva a la frase de Maradona, lástima a nadie, maestro. ¿No? Entonces, ¿cuánto lo...? No, ¿eso fue inconsciente, fue casual o tan Fue metido está? casual. No, fue casual, o en todo caso yo creo que uno siempre, o a menudo, le da a sus personajes pensamientos o sensaciones o emociones propias. Y yo te contaba al principio de nuestra entrevista esta gran pérdida en mi niñez que significó la pérdida de mi padre. Y recuerdo que me daba mucha bronca cuando me miraban con compasión al enterarse de mi orfandad. Hasta tendía a ocultarla con tal de evitarme esas miradas de conmiseración. Así que creo que a Sofía, a esa chica que acaba de perder a su madre, en ese caso, en el caso de Ser feliz era esto, le presto ese sentimiento o esa emoción o ese silencio. ¿Es adrede que Gómez, el personaje de La pregunta de tus ojos, sea de Racing? No, No. en realidad es un poco por descarte. Eso lo tuvimos que crear para la película, no Sí, yo para lo la sé, novela. lo sé, lo En la sé. novela no estaba presente la cuestión de un estadio de fútbol ni la persecución en un estadio de Claro. fútbol. Pero aquí en Argentina lo lógico era que fuera un hincha de uno de los 5 grandes de mi país, River, Boca, San Lorenzo. Esos 3 los eliminamos por motivos de verosimilitud de guión y nos quedaban Racing e Independiente. Y como tú bien dijiste al principio de nuestra charla, siendo yo de Independiente, no me agradaba poner al asesino hincha de mi propio club. Entonces por eso fue Racing, pero tengo mucho respeto por los demás clubes, incluso por Racing, aunque sea nuestro rival más clásico. ¿Tú has jugado fútbol también, Eduardo? No de manera profesional, lamentablemente, pertenezco a esa mayoría que hemos jugado al fútbol toda la vida y hubiéramos soñado con una carrera profesional, pero bueno, mi falta de talento me lo impidió, pero no me impide aún hoy seguir jugando con mis amigos todas las semanas. ¿De qué puesto eres tú, Eduardo? Juego como mediocampista central. Aquí en 5. Argentina, el 5, No sé exactamente. por qué, claro. No sé por qué. Que el 5 es el laburador, no necesariamente el talentoso, ¿no? Exactamente, pero tiene la ventaja de ser un puesto donde precisamente el sacrificio tiene premio. Si falta talento, puede haber despliegue físico que lo supla. Eso, Y eso es algo que se puede aportar al grupo. ¿Y eso lo extrapolas, lo llevas a tu vida como escritor? ¿Hay algo del deporte que se puede incluir en el ejercicio literario? Bueno, yo creo que mi manera de jugar, o mejor dicho, esto que valoro a la idea de jugar, esto de la disposición al sacrificio, el esfuerzo, la entrega, creo que es algo que se aplica a todo en la vida, también al trabajo. Yo creo que el trabajo de escritor tiene mucho de paciencia y de perseverancia y de tolerancia con respecto a la frustración. La mayoría de los días de trabajo uno no los termina sintiendo, uy, qué maravilloso estuvo lo que escribí hoy. Termina sintiendo todo lo que no le salió. Y bueno, volver al día siguiente a seguir intentándolo se parece bastante
al sacrificio que uno puede poner en un juego. ¿Hubo alguien que tú mirabas como espejo, decías, yo quiero escribir como, así como ahora hay un montón de chicos que dicen que les gusta el deporte y que además les gusta la literatura y quieren escribir como Sacheri? ¿Tú tuviste a alguien de chico que tú decías, yo quiero escribir como tal persona? Creo que no, pero porque siempre fui un lector voraz y recién me puse a escribir a los 20 y tantos años. Y creo que estuvo bien porque a lo largo de esos 20 y tantos años me había alimentado de tantas lecturas tan diversas y que había amado tanto que me resultaría difícil ubicar a un referente, porque en ese conjunto de autores amados entraban desde Cortázar, Borges, Soriano, García Márquez, Vargas Llosa, por nombrar algunos únicamente. Y creo que eso también me dio más libertad, en el sentido de sospecho que si uno quiere escribir como alguien, corre el riesgo de sentirse intimidado en la comparación, sea quien sea esa persona. Entonces, yo siento que las influencias, cuanto más mezcladas, cuanto más mestizas, mejor, porque menos nos presionan. Intimidado, sí, lógicamente, pero representado, es decir, a veces has sentido que te hubiese gustado escribir algo que escribió alguien. O sea, alguien puede decir, me encantó esto que escribió Sacheri, ¿cómo yo no tuve el talento de escribir esto y a Sacheri se le ocurrió? ¿Y a ti te ha pasado así con alguien? ¿Hay algo que tú hayas leído? Dios mío, qué fantástico esto que está escribiendo determinada persona. Bueno, de todos estos que te nombré, ser capaz de escribir los cuentos de Bestiario de Cortázar, claro, o escribir de Vargas Llosa La guerra del fin del mundo, o Conversación en la catedral, por ejemplo. Oh, sin duda está más allá de mi talento, pero no de mi admiración. Claro, tú contabas que, y esto es curioso, tú contabas que curiosamente la novela tuya que menos se había leído antes de la película es La pregunta de tus ojos, ¿no? Bueno, porque yo era más conocido por mis cuentos, por mis relatos breves, muchos vinculados con el mundo del fútbol, y esa fue mi primera novela y precisamente la gente me conocía no por novelas, sino por relatos, y no por una novela de tipo policial, más o menos como puede ser esa, sino por el mundo del fútbol. Por eso fue realmente toda una sorpresa para mí, que ese libro fuera la locomotora de todo lo que sucedió felizmente con mi carrera después. Música, Eduardo, ¿qué tipo de música te gusta? Mira, en eso estoy muy formado por mi madre, que escuchaba siempre y sigue escuchando música clásica. Entonces, mi música es música clásica en general. ¿Quiénes, por ejemplo? En general, temporalmente arranco con los barrocos y llego hasta fines del 19. Ese es mi mundo. Vivaldi, Bach, Mozart, Händel, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, y ahí ya nos quedamos. Ya más aquí son demasiado modernos para mi gusto. ¿Te gusta más entonces la melodía que la letra? Qué raro en alguien, claro, eso tiene que ver con un afecto materno, ¿no? Porque normalmente alguien como tú, uno pensaría que le gusta más la letra por lo que dice y por lo que trasuntan las palabras, pero no. No. La música, cuando tengo que elegir, o también puedo decirte ópera, que me encanta, pero ópera cuyas letras no entiendo tampoco. Así que. No, a ver, esta es una radio justamente se llama Filarmonía, y es una radio de música clásica, básicamente. A ver, una ópera, Eduardo, que te ha gustado mucho. Bueno, Madame Butterfly es una ópera que me gusta mucho, la de Puccini. Claro, Madame. ¿Ídolos deportivos, Eduardo? Bueno, sobre todo el fútbol, que es mi deporte más querido, y sobre todo voy a citarte a los que yo he visto.
quiero decir, yo podría decirte Alfredo Di Stéfano, pero te estaría hablando de alguien a quien no vi jugar. Johan Cruyff casi no lo vi jugar, Claro. tampoco. En cambio, a Maradona lo vi jugar, a Messi lo veo jugar, a Ricardo Bocchini, el gran ídolo de Independiente, lo vi jugar, a Filiol, el arquero de la selección argentina del 78, que para mí es el mejor arquero que vi. Sí. Bueno, de hecho tengo un buzo dedicado por el Pato Filiol, porque alguna vez nos cruzamos por ahí, se lo comenté, y él tuvo la gentileza de regalarme su buzo autografiado, su casaca, así que ahí tengo su buzo y una foto de Bocchini en mi escritorio. ¿Cómo te hiciste hincha de Independiente? ¿Por tu papi? Por mi padre. Mi padre, desde que nací, era de Independiente, escuchaba los partidos por la radio, lo veíamos por televisión en esas noches de Copa Libertadores de los años 70, y claro, encima en esa época Independiente estaba construyendo realmente una leyenda a nivel continental, con 4 Copas Libertadores consecutivas y realmente dominando el continente, y bueno, eh, no le costó demasiado trabajo a mi padre convencerme de que estaba muy bien ese equipo. No, además, Independiente jugó 7 finales de Copa Libertadores y las ganó las 7, ¿no? O sea, y ninguna por penales, además, ¿no? Y ninguno por penales. Es verdad que nuestras grandes hazañas nos están quedando un poco viejas en Copa Libertadores. Deberíamos encontrar el modo de renovarlas. Pero bueno, ya llegará el momento, espero. ¿Alguna tristeza deportiva o alguna alegría deportiva que te haya conmovido? Bueno, tenemos una alegría muy reciente que es la Copa América. Pero a nivel clubes, la Copa Sudamericana que ganó Independiente en el Maracaná contra el Flamengo en 2017 fue una gran alegría, que venía después de una época muy difícil de Independiente. Había descendido a segunda división por primera vez en 2013, y ahí te estoy contestando, una gran pena, ¿no? ¿Eres de llorar? ¿Alguna vez has llorado de alegría o llorado de tristeza? ¿Qué sé yo, con tu hijo? Me imagino que le has trasladado el hinchaje, ¿o no? Sí, tanto mi hijo como mi hija vienen al estadio conmigo siempre, y los tres somos muy hinchas. Yo creo que somos más, nos sale mejor la lágrima en la emoción y en la felicidad que en la tristeza. En la tristeza nos sale mejor el silencio. Pero de emoción seguro que sí. Ribeiro decía que el que no conoce las tristezas que te produce el deporte no conoce tristezas. Y yo creo que lo que tiene el deporte es que tiene emociones muy efímeras, pero muy profundas. Cuando digo muy efímeras es, por suerte, una derrota te puede sumir en un dolor muy grande, muy hondo, pero suele ser breve, porque enseguida tu equipo vuelve a jugar y tu esperanza se vuelve a renovar. Y eso es una gran salvación, me parece. Vamos terminando, Eduardo, para no robarte más tiempo. Tú dijiste también que escribías para poder dormir, que así fue que te iniciaste de alguna manera en la escritura. ¿Sigues siendo esto parte de tu rutina? ¿Duermes para poder después conciliar el sueño? Mira, siempre me duermo pensando en lo que voy a escribir, o en lo que estoy pensando en empezar a escribir, porque tampoco uno está todo el tiempo escribiendo, pero indudablemente crear historias sigue teniendo ese sentido y esa utilidad para mí, indudablemente. ¿Te gusta que te vinculen con lo deportivo? Que digan Eduardo Sacheri, escritor deportivo. O sea, porque hay un montón de gente que no dimensiona que has explorado otros universos y lo has hecho de manera maravillosa. Es una sensación ambigua la que me genera eso, porque por un lado tiene un costado positivo, que es que te identifiquen
y en un mundo tan lleno de estímulos y de nombres y de rostros, no viene mal que a uno lo identifiquen por algo. Y por el lado negativo, esto que tú dices, en el sentido de que a veces las etiquetas sentimos que nos limitan un poco a solo un sesgo, solo una parte de lo que somos y no la totalidad. Pero me parece que en el conjunto, o elementos positivos y negativos, es positivo que la gente te ubique, que le gusten tus historias, aunque sean tales o cuales. Digo, tengo la gente que solo conoce mi obra vinculada con el deporte, como tengo gente que solo conoce El secreto de sus ojos y el Oscar y todo eso. Pero bueno, no dejan de ser felices coincidencias. Y hay gente que ha tenido la suerte de conocerte como yo el día de hoy, que se han fascinado por la bonomía, la nobleza, el don de gente. Eduardo, un placer enorme haberte tenido acá en el programa. Estoy seguro que un montón de peruanos vamos a leerte mucho más todavía. Todo el cariño del mundo, Eduardo. Mil gracias. Ojalá que sí. A ti, Ricardo, que estés muy bien. Hasta siempre. Hasta siempre. Gracias, Eduardo.